Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, por primera vez vamos a tener un video en dos partes, ¿no? O vamos a comentar un libro en dos partes, dos secciones. Esto, bueno, ahora les platicaré particularmente ya la composición del propio texto y por qué quisiera hacerlo de esta forma. Pero bueno, antes que nada, pues agradecer a todas y todos, como siempre, que bueno, se han suscrito y me han ayudado compartiendo los videos. Y que también, bueno, a quienes se han inscrito al curso que próximamente estaré por iniciar en el Instituto de Estudios Críticos sobre la política de los afectos. Como siempre, ya saben, les voy a dejar el link tanto en la descripción de este video como en el primer comentario para que ustedes puedan entrar y ver con mayor detalle la información del curso. Bueno, el texto que hoy quisiera compartir con ustedes tiene por título Aceleracionismo y es un texto colectivo que bueno, tiene digamos como base el manifiesto político aceleracionista, ¿no? Y a partir de dicho manifiesto, diferentes filósofas y filósofos harán una crítica en torno justamente a dicho manifiesto y la propuesta política, filosófica que tiene el aceleracionismo. Interesantemente, bueno, este texto justo lleva por subtítulo, que es en realidad el corazón de la idea del aceleracionismo, estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. Voy a comentar con ustedes primero justo el manifiesto tal cual, algunos elementos del manifiesto por una política aceleracionista por Alex Williams y Nick Snitek, que son los dos autores del manifiesto. Con Snitek ya hemos hablado en otro momento, ya lo hemos traído también aquí a diferentes discusiones. Y en un segundo video estaré trabajando una respuesta crítica que hace Franco Bifo Berardi, que lleva por título El aceleracionismo cuestionado desde el punto de vista del cuerpo. Entonces, bueno, por lo pronto ahora vamos a intentar un poco como introducirnos a la propuesta filosófica del aceleracionismo y bueno, pues comentar algunos detalles, ¿no? Bueno, lo primero es recordar que este texto, este manifiesto, está escrito de manera muy cercana en la segunda década del siglo XXI, ya propiamente, digamos, en el contexto de la transición, la post-revolución informática, la post-revolución virtual, y que justamente ya, digamos, estamos viendo los efectos propiamente que tienen en la vida cotidiana. A ver, la idea justamente del aceleracionismo, y ahora lo veremos, es justamente que el propio capitalismo, contrario a lo que pudiera pensarse, está constituyendo una suerte de freno, ¿no?, hacia un progreso tecnológico liberador, ¿no? Evidentemente ahí el capitalismo en sí mismo es digamos, de alta velocidad, ¿no? Pero es una velocidad rítmica que de alguna manera genera cierto, para los autores, cierta nivelación estable que hace que los propios recursos tecnológicos virtuales, ¿no? Informáticos del capitalismo contemporáneo, pues evidentemente lo que están haciendo es fortalecer al propio capitalismo. Es una propuesta muy extraña, es muy interesante porque es utilizar las propias herramientas que ha producido el capitalismo en su contra, o cuando menos esa es la idea, a través de una aceleración exacerbada de la producción, de la técnica, de la tecnología, que de alguna manera, según los autores, ¿no?, Alex Williams y Nick Snitek, generarían una suerte como de desestabilización de los procesos de producción capitalista. Esta aceleración es un poquito como ya vamos hacia la catástrofe del capitalismo, el capitalismo está en crisis, hay que acelerar, ¿no?, la propia situación de crisis justamente para poder pasar a una etapa postcapitalista, ¿no?
Miren, cuando menos es interesante la propuesta, más allá de que ya lo veremos con Berardi, tiene bastantes críticas, hay que hacerle bastantes memorias. Bueno, vamos un poco justo a partir del texto, a hacer una suerte como de comentarios. Lo primero, e interesantemente, es que eh, parten de una recuperación de Marx, ¿no? Podríamos decir, bueno, Marx siempre está aquí, pues sí, siempre que hablemos del trabajo, de una crítica al capitalismo, pues inevitablemente Marx estará, pero es justamente para poder justificar la idea de la aceleración como un instrumento revolucionario, ¿no? Como un instrumento justo de enfrentar el capitalismo, ¿no? Incluso llegan a decir que Marx es el pensador paradigmático del aceleracionismo, ¿no? Marx utilizó los instrumentos teóricos más avanzados y los datos empíricos disponibles en su entorno en su intento de entender plenamente la transformación del mundo de su época, principios del siglo XIX, pero justamente bajo una idea fundamental, según nuestros autores, que buscaba analizar, y no solamente analizar, y eso lo tenemos muy claro, sino intervenir, transformar la modernidad, comprendiendo, y esto es fundamental, que el capitalismo seguía siendo el sistema económico más avanzado del momento y que sus beneficios no debían ser revertidos sino acelerados más allá de las restricciones de la forma de valor capitalista, ¿no? Entonces, en realidad es una propuesta de recuperación marxista en términos de no podemos salirnos de el capitalismo directamente, ¿no? Sino que estamos dentro del capitalismo y entonces tendríamos que aprovechar los propios beneficios o los propios avances del capitalismo tecnológicos, científicos, etcétera, justamente para poder acelerar sus beneficios y romper estas restricciones, ¿no? Estos límites del propio capitalismo. Entonces, bueno, si normalmente asociamos justamente el capitalismo con la velocidad, pues aquí ya no solamente es un asunto de velocidad, sino es un asunto justo de acelerar esa velocidad y ahora veremos qué características tiene. Claro, ellos son conscientes, ¿no? de que hay una relación directa entre capitalismo y aceleración. El metabolismo esencial del capitalismo, dicen, demanda crecimiento económico, competencia entre entidades capitalistas individuales que estimula el desarrollo tecnológico con el fin de obtener ventajas competitivas, todo ello acompañado de una creciente fractura social. En su forma neoliberal, van a decir nuestros autores, su autorrepresentación ideológica es la liberación de las fuerzas de destrucción creativa que desencadena innovaciones tecnológicas y sociales en aceleración constante. Bueno, el asunto es que ellos van a decir que hay una suerte como de confusión entre velocidad y aceleración. El capitalismo es veloz, sí, sin duda, es veloz, pero es una velocidad regulada por el propio capitalismo para su propio beneficio. La hipótesis de nuestros autores, una de las hipótesis, es que el capitalismo no podría aguantar la aceleración de esa velocidad autorregulada y que eso generaría una desestabilidad, ¿no? En el capitalismo. En el neoliberalismo se confunde velocidad con aceleración. Puede que nos estemos moviendo rápidamente, eso es verdad, pero es solo dentro de una serie estrictamente definida de parámetros capitalistas que por su parte no vacilan nunca, ¿no? Experimentamos nada más que la velocidad creciente de un horizonte local, un simple espasmo clínicamente muerto en lugar de una aceleración, y esta es la propuesta, que sea también navegacional. Es decir, no solamente es esta velocidad autodirigida, sino más bien acelerar y tomar las riendas de navegación de esa aceleración, ¿no? Que implique un proceso experimental de descubrimiento dentro de un espacio universal de posibilidades que va a abrir esa aceleración y con las técnicas, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia actual. En esta última forma de aceleración es esta la que consideramos esencial, ¿no? Bueno, eso implica, ¿no?, que toda la infraestructura actual del capitalismo es la base precisamente para su superación. Es esa base
que se debe utilizar en un primer momento, pero que se debe demoler al mismo tiempo, que se debe romper con ella, que se debe trascender y más allá de ella, ¿no? Es decir, para nuestros autores, la infraestructura existente del capitalismo no es sino, tal cual, una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo. ¿Qué significa esto entonces? Significa acelerar el proceso de evolución tecnológica. No hacia un tecno-utopismo, ¿no? Total y absolutamente liberador, ¿no? Es decir, tampoco es que reduzcan la idea de que la tecnología, la máquina nos liberará, nos hará libres. No es un tecnoutopismo, como ellos lo llaman, sino una acción sociopolítica, ¿no? Es decir, una acción revolucionaria, una acción que puede acabar con el capitalismo, ¿no? La tecnología y lo social están íntimamente ligados entre sí, y los cambios en cualquiera de ellos potencia y refuerza los cambios en otros. Entonces es un trabajo de transformación social al mismo tiempo que de transformación tecnológica, pero acelerada, de un proceso de evolución tecnológica continua, ¿no? Y bueno, evidentemente esto es porque curiosamente para nuestros autores el capitalismo actual es que tal cual así lo proponen, ¿no? A pesar de que tiene una velocidad constante, está frenando el progreso. Pero sí, el progreso, un concepto que ya creíamos que se había quedado en el siglo XIX, pero es un poquito como para traer al siglo XXI, pero justamente en contra de lo que el progreso del siglo XIX produjo, ¿no? Y es como si el progreso se hubiera estancado en todo el siglo XX, ¿no? Y tuviéramos que recuperar el progreso en donde nos habíamos quedado, pero justamente para acelerarlo y para romper los parámetros de su posibilidad, ¿no? Y bueno, plantean tres objetivos concretos para poder materializar el aceleracionismo. El primero es construir una infraestructura intelectual, ¿no? Es decir, que un capital económico, social, político, pero intelectual, una masa crítica, ¿no? Que esté dispuesta justamente a justamente inmiscuirse en las cuestiones tecnológicas, en las cuestiones virtuales, justamente con los fines aceleracionistas, ¿no? Un compromiso intelectual tecnocientífico, ¿no? Comprometido con, digamos, la causa aceleracionista, ¿no? Segundo, articular una reforma de los medios de comunicación a gran escala, ¿no? Y particularmente en términos de Internet y las redes sociodigitales, y que tiene que ver justamente con reapropiarlos y reutilizarlos justamente para los fines que se están proponiendo acá, ¿no? Y sobre todo justo para salir de esta lógica de medios o redes sociales o internet como dispositivos de control, ¿no? Salir justamente de su uso como dispositivo de control. Y finalmente, tercer punto, reconstruir diversas formas del poder de clase, ¿no? Dicen, esta reconstrucción debe ir más allá de la idea de que ya existe un proletariado global orgánicamente generado. En su lugar debe buscarse la manera de integrar una serie dispar de identidades proletarias parciales, a menudo encarnadas en formas postfordistas del trabajo precario, que tiene que ver justamente con lo que ellos llaman una ecología de las organizaciones, ¿no? Más allá de pensar justo como la clase obrera abstracta, ¿no? Habría que pensar en las cualidades particulares de cada singularidad, de cada colectividad singular en cada caso, y a partir de ahí justamente establecer esta relación compleja de un poder de clase diverso, heterogéneo, ¿no? Aquí coincidirá así mucho con Berardi, ¿no? Mucho con Guattari, etc. Digamos, aunque en otras cosas habrá grandes diferencias. Bueno, y finalmente es que, ¿cuál es el sentido, ¿no? de todo esto? Para particularmente Zizek, ¿no? que es un autor muy crítico del presente, del futuro, él dirá que el gran triunfo del capitalismo es que nos ha robado el futuro, ¿no?
un poquito como retomando la tesis de Fredric Jameson, ¿no? En términos de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues la idea es justamente que nos han robado la posibilidad de pensar un futuro distinto, fuera del capitalismo, un futuro post-capitalista. Quizá en esa tesis podríamos coincidir mucho, ¿no? con los autores. Lo que es verdad es que, bueno, si bien este futuro tiene que ser construido y es parte fundamental de una nueva política de enfrentar la situación, pues la manera en la que la proponen quizá es donde ahí pueden encontrarse algunas diferencias, ¿no? El capitalismo neoliberal para ellos justamente ya lo único que está haciendo es, digamos, claro, marcar la desigualdad, aletargar la desigualdad y jugar un poco con la desigualdad y con la crisis, de tal manera que, bueno, parte de construir el futuro significa esta idea de poder acelerar a partir de las propias posibilidades que el capital da y romper con sus propias condiciones. Bueno, en este sentido entonces lo que ellos dirán es que lo que el aceleracionismo promueve es un futuro más moderno. Es muy interesante el lenguaje que utilizan, ¿no? Una modernidad alternativa que el neoliberalismo es intrínsecamente incapaz de generar. O sea, es una modernidad contra el neoliberalismo. Ellos no hablan de posmodernidad, no se sienten muy cómodos con el concepto de posmodernidad, sino justo un futuro más moderno de lo que es ya una modernidad no neoliberal, ¿no? Es como si el neoliberalismo justo más que haber, pues, digamos, estar en aceleración, como normalmente lo pensamos, ellos quieren como darle la vuelta y decir al contrario, es que lo han frenado todo, ¿no? Y nos tienen como en un impasse, ¿no? En el que no pasa nada, pero en ese no pasa nada está pasando todo porque nos está llevando a la destrucción, ¿no? A la catástrofe. Entonces es como hagamos que pase. Es una idea bastante interesante. Entonces, esta modernidad alternativa, dice el neoliberalismo, no encuentra la manera de generarla, ¿no? El futuro debe ser partido al medio otra vez para liberar y abrir nuestros horizontes hacia las posibilidades universales de la fuera del capitalismo, de la fuera del neoliberalismo. Es muy interesante. Yo les invito, como siempre, a que ustedes hagan su propia lectura. Y bueno, recordarles que para el próximo video estaremos trabajando la crítica que hace en este mismo texto Franco Bifo Berardi al manifiesto aceleracionista. Pero bueno, por lo pronto les recuerdo: Aceleracionismo, estrategias para una transición hacia el postcapitalismo, editado por Caja Negra.